no es necesario entrenar al fallo muscular. No es necesario entrenar al fallo muscular. La mayoría de la población, la mayoría de los deportistas no necesitan entrenar el fallo muscular. Aquí parece que entrenar fuerza o entrenar cualquier forma de movimiento lo puede prescribir mi primo, ¿no? Y bueno, Y lo está haciendo, ¿no? y lo está haciendo, ¿no? O el compañero del gimnasio. Aquí es donde entra la magia y la ciencia de la teoría del entrenamiento. Con deportistas que he llevado que me dicen, oye, es suficiente si voy a CrossFit tal. Claro, no es la manera más eficiente que tenemos para optimizar tu rendimiento. Esa es la realidad. Pero no es la manera más inteligente de optimizar a un deportista con ese tipo de entrenamiento. La fuerza máxima, ¿no? Que parece que si no entrenas tu 1RM, ¿no? Que parece que si no entrenas con 150 kilos, no estás entrenando la fuerza máxima y no estás subiendo tu umbral. Eso es. El mensaje para casa sería: no pases de la mitad de las posibles. Una carga que puedo hacer 12, si soy un deportista, más de 6 ya se ha visto que no tiene demasiado sentido para adaptaciones de fuerza aplicadas al deporte. Bienvenidos una semana más a Zona de Rendimiento. Esta semana os vamos a desvelar todos los secretos detrás de la fuerza. Tenemos como invitado a un doctor en ciencias del deporte, especialista en el entrenamiento de fuerza, Juan Raval. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por invitarme al podcast y vamos a ver si podemos ayudar un poco en dar información en qué es esto del entrenamiento de fuerza, cómo aplicarlo y eso. Un montón de especialistas nos habían hablado muy bien de ti, sobre todo nos habían recomendado que vinieras, traed a Juanra porque sabemos todo lo que va a aportar a la comunidad de fuerza. Todo mentiras, o sea, todo mentiras. Para una persona que todavía no conoce qué es el término fuerza concretamente y sobre todo por qué tiene tanta fama ahora mismo en la vida de las personas, ¿por qué es tan importante la fuerza? Bueno, a ver, básicamente es que la fuerza, cuando nos movemos, estamos ya haciendo fuerza, ¿no? La fuerza es masa por aceleración, entonces básicamente todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, todo lo que hacemos deportivamente implica que hagamos fuerza de una forma u otra. Entonces, la mayoría, iba a decir, todos los deportistas deberían entrenar fuerza de una manera u otra para intentar mejorar su rendimiento. Sea su rendimiento el que sea, que a veces hablamos solamente de alto rendimiento y mejorar el rendimiento puede ser pues correr un poquito más rápido, saltar un poco más, lanzar un poco más lejos. A eso me refiero. Muy bien, pues para contextualizar quién eres tú, ¿cuál ha sido tu trayectoria a nivel académica? Bueno, pues todo empezó ya hace un tiempo, la verdad. Cuando tienes que pensar un poco hacia atrás, dices, ojo, que ya no son 2 años ni 3, ¿eh? No, pues empecé a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte en 2010. Acabé el grado. Luego estudié un máster de evaluación y entrenamiento físico para la salud. A la par ya un poco empecé pues, a entrenar equipos, principalmente de deportes colectivos, de fútbol, en categoría nacional. Y luego surgió la oportunidad académicamente de apuntarme al programa de doctorado. No sé si fue un buen día el que me apunté o un mal día, pero al final acabé terminando el doctorado y pues eso me ha permitido dar clase en la universidad. En este caso soy profesor en la Universidad de San Jorge y a partir de ahí pues conseguir un poco académicamente lo que son las figuras de profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor. Hace cuestión de 2 semanas me han dado la de profesor titular universitario y en esa estamos. Y al siguiente es el de catedrático, pero ese lo veo lejísimos. Ese lo veo muy lejos. Y bueno, pues eso es un poco a lo que me estoy dedicando. Y en las líneas de investigación, ¿en qué os habéis centrado, tanto el equipo como tú en tus tesis? Yo formo parte de un grupo de investigación de la universidad que se llama Valora. Y bueno, fue el que me permitió dentro de este grupo hacer la tesis doctoral. Mi tesis doctoral no tiene que ver con el rendimiento deportivo. Yo la hice sobre salud laboral, sobre cómo el ejercicio físico pues, podía mejorar la salud de los trabajadores, concretamente de trabajadores de oficina, trabajadores de cadena de montaje y conductores de carretilla, e intentar que mediante pues, programas de ejercicio pues, evitar tema de lumbalgias, dolores musculoesqueléticos, cuello, hombro, muñecas,
que la realidad es que pues, es un elemento que hace que las empresas tengan muchas bajas laborales y que también sea un gasto económico grande, no solo para las empresas, sino también para el sistema sanitario pues, de España, ¿no? O sea que realmente todo el mundo debería estar interesado en la fuerza. Claro, es que el entrenamiento de fuerza, por así decirlo, es como una polipíldora, ¿no? Nos sirve para un roto y para un descosido, nos sirve para una persona que es frágil, nos sirve para una persona que igual tenga una enfermedad metabólica, nos sirve para alguien que tenga dolencias musculoesqueléticas y nos sirve, como hemos dicho anteriormente, para gente que quiera mejorar su rendimiento deportivo. Es que va mucho más allá del tipo de perfil, incluso de la edad. Ya es que es importante edad temprana, edad adulta, edad mucho más adulta todavía. Efectivamente. O sea, no deberíamos ponerle peros a cuándo entrenar fuerza. Es algo que ya nacemos inherente con ello. Desde que somos niños y empezamos a jugar pegando saltos, agarrando al compañero, sprintando, corriendo detrás de alguien, ya estamos haciendo fuerza de una manera u otra. Entonces, se podría empezar muy pronto y se debería de terminar de hacer fuerza casi el último día que respirásemos, por así decirlo. ¿Cuáles son los beneficios inmediatos de entrenar la fuerza? Los beneficios inmediatos. Ostras, la pregunta es... se las trae. Pues hombre, los beneficios inmediatos a corto plazo, pues una satisfacción de el poder ver que sesión a sesión mueves un poquito más de peso o mueves mejor tu peso corporal, vas ganando pues la carga que puedes levantar o el número de repeticiones que puedes hacer, te vas sintiendo mejor. Yo creo que eso es a corto plazo y a largo plazo pues conseguir adaptaciones que pueden hacer pues que no tengamos molestia, que tengamos una vida con buena salud y pues alargar esperanza de vida, por ejemplo, todas estas cuestiones. No sé si me dejo algo, seguro que me dejo algo. Muy bien. Nos gustaría que explicases al público en general, porque está muy mal concebida la fuerza, ¿no? Tenemos la mitificación de Schwarzenegger, pues todo el año, los años 80, ¿no? Esa influencia del culturista grande, enorme. ¿Qué diferencia hay entre esa antigua visión de este nuevo planteamiento científico de la fuerza, ¿no? De la capacidad contráctil? Sí, como bien dices, yo creo que el tema del bodybuilding, del culturismo es un poco lo que entra por el ojo, ¿no? De decir, ostras, o entraba antes por el ojo de decir, asociamos las pesas, el levantar cargas más o menos pesadas a construir un volumen de masa muscular grande y no tiene por qué. O sea, ahora mismo la mayoría de personas que van a un gimnasio o a un centro de entrenamiento deportivo más individualizado ya no tienen ese perfil, ¿no? Ya no es gente que quiere pues tener un perímetro de brazo enorme o tener X kilos de masa magra, ¿no? Hacemos una breve pausa en esta pedazo de entrevista simplemente para pedir una cosa que no cuesta nada y de verdad nos va a ayudar un montón a seguir trayendo invitados y a seguir creciendo el proyecto cada día un poquito más. Que es simplemente suscribirse aquí en YouTube, compartir, comentar. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, que de verdad todo vuestro apoyo va a ser súper positivo para seguir creciendo y poder traer mejores invitados. Os dejamos con la entrevista. Sino que realmente lo que persigue es mejorar sus niveles de fuerza, casi siempre porque se lo han dicho, ¿no? Ya tenemos aliados médicos, enfermeros, fisios, personal sanitario que dice, oye, hay que hacer fuerza, o porque han visto a otras personas que han empezado a entrenar fuerza y les han dicho de primera mano, oye, que esto viene bien, ¿eh? Que no es un invento que nos están diciendo ahora de hay que gastarse X dinero en cuidarse la salud entrenando fuerza. Entonces, yo creo que por eso ahora, pues bueno, está un poco más extendido el entrenar la fuerza, creo, ¿eh? Y aquí también da pie a entrar a desmitificar el mito de rutinas divididas, herencias que tenemos del powerlifting o del bodybuilding, de X conceptos que Claro. ya a día de hoy no tienen ningún tipo de cabida. Es que, bueno, pues al final son métodos de entrenamiento o sistemas de
planificación, periodización, si lo queremos decir así, que se han cogido copiados de la gente que al final entrenaba a la fuerza y se ha intentado no imponer, pero intentar utilizar con todo tipo de personas. Y cada uno con su cada unada. O sea, cada uno pues somos de una forma, con unas características físicas, con una antropometría, con unos objetivos deportivos o de salud. Y, hombre, el universo de la fuerza da pie a que podamos prescribir mejor el entrenamiento de fuerza, ¿eh? Que podamos individualizar más el qué tiene que hacer cada persona, ¿eh? Y Bajo mi punto de saliendo vista. más allá del objetivo de ganar masa muscular o Ujú. tener una hipertrofia de cara a X foto o imagen, Más estético, ¿no? más Prefiero. parte estética, ¿tiene algún tipo de cabida este tipo de entrenamiento dividido, pull, push, etcétera, que estamos a día de hoy viendo en todos los gimnasios? Bueno, a ver, en personas que tengan un gran bagaje de entrenamiento de fuerza, que tengan unos objetivos en los que sí o sí persiguen mantener una gran masa muscular, llega momentos en el que pues, la frecuencia de entrenamiento o que necesita esa persona da pie a que se puedan dividir la rutina. Desde luego no es el mejor ejemplo para que la mayoría de personas nos fijemos e intentemos implementar en nosotros mismos. De hecho, te diría que las personas que pueden utilizar estas rutinas divididas son las menos. Las menos. El resto de mortales deberíamos priorizar pues, utilizar rutinas más, si queremos llamarlas así, full body o con ejercicios que involucren pues, más de una articulación, varios grupos musculares, que sean ejercicios multiarticulares y que realmente a la hora de hacer estos ejercicios de fuerza, pues que generen un impacto en gran parte del cuerpo, no en una zona muy aislada, ¿no? Voy a entrenar para el antebrazo. Bueno, pues eso ya es muy, muy, muy específico, ¿no? Muy, muy específico. ¿Y en el rendimiento tendría cabida, por ejemplo, esta parte? De decir, voy a entrenar justamente el cuádriceps porque me viene específicamente súper bien el cuádriceps. ¿O nos viene mucho mejor entrenar grupos musculares, caderas musculares mucho más grandes, tener movimientos completos? Pensando ya en, no sé, habría que ver el deporte, ¿no? Pero de manera general no tiene demasiado pie. Principalmente porque las acciones deportivas, la mayoría de ellas, no solamente movilizamos un músculo, necesitamos mover varios a la vez y que además estos se asocien, ¿no? A la vez que extiendo la rodilla, necesito extender el tobillo, extender la cadera, cuando hago un salto, por ejemplo, o cuando voy hacia adelante en un sprint, en una carrera. Entonces, claro, reducirlo a ese pensamiento de entrenar músculos y no movimientos se aleja de la realidad deportiva. Se aleja de la realidad deportiva y también te diría incluso de la realidad pura de subir escaleras, transportar carga cuando vengo del supermercado. Al final nosotros lo que hacemos es movernos aisladamente, no solamente extender la rodilla en no sé qué angulación o grados. Eso ya es hilar muy, 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 muy fino. Si hubiese un campeonato del mundo en solamente extensión de rodilla, ahí sí que podríamos hablar de que es no lo más específico posible hacer eso. Pero si no, yo sí que priorizaría con la mayoría de deportistas el utilizar ejercicios y que permitan entrenar movimientos. Hablando de la función del músculo que trabajamos ahora, me gustaría seguir desmitificando esa visión antigua, ¿no? del tamaño muscular. Y me gustaría que también pudieras explicar al público en general la diferencia dentro de ese músculo, de cómo es un músculo que entrena al fallo, que tiene mucha inflamación, respecto a un músculo verdaderamente funcional. Y hablando más del músculo, de la neurona que inerva el músculo y el propio músculo, ¿no? De cómo sería un sistema neuromuscular eficiente. Bueno, o sea, lo que tenemos que tener claro es que nuestro músculo lo que genera al final es tensión, ¿vale? Esta tensión la realiza cuando se contrae. Bien, aquí pues también tendríamos que hablar de cómo podemos contraer al músculo, ¿no? Pues podemos contraerlo de una manera concéntrica, ¿no? Cuando las fibras musculares se acercan, de una manera excéntrica, cuando estas fibras musculares se separan, o de una manera isométrica, que realmente las fibras también
se acercan, pero no hay movimiento en la articulación. Entonces, esta sería lo primero que deberíamos conocer, ¿no? Incluso cuando elegimos ejercicios, qué está pasando con la articulación o con el músculo. Se acercan los usos musculares, se separan, se quedan más o menos como están. ¿Qué está ocurriendo? En el apartado de lo que me comentabas de que ya se ha añadido alguna cuestión del tema del fallo muscular o qué pasa con el sistema nervioso, por centralizarlo, intentar aterrizarlo un poco. Las acciones deportivas, lo que nosotros queremos generar es esa fuerza, esa tensión muscular, esa contracción en el menor tiempo posible. Y esto sí que determina muy mucho el cómo entrenamos, si lo vamos a poder conseguir o no. Con entrenamiento pues lento o con entrenamiento al fallo muscular en el que hacemos un montón de repeticiones lentas, no estamos dándole el estímulo más adecuado para conseguir esto, para conseguir intentar hacer esas contracciones en el menor tiempo posible. Es decir, que nuestro sistema nervioso mande esa señal lo más rápido posible para que nuestra musculatura se contraiga. No sé si me estoy explicando o estoy explicándome bien. Entonces, eso sí que determina muy mucho la efectividad de un programa de entrenamiento de fuerza. Si lo que nosotros queremos perseguir en un deportista es que contraiga más rápido su musculatura o que en un tiempo determinado, que es lo que nos suele pasar en las acciones deportivas, ¿no? Me hablabais fuera de cámara de lanzamiento de jabalina, de lanzamiento de peso. La acción deportiva está acotada por el tiempo, es decir, 150 milisegundos, 200 milisegundos. Y la fuerza que seas capaz de aplicar en esos milisegundos es la importante. No, yo soy muy fuerte cuando me dejas medio segundo. Es que no tienes medio segundo. Es que tienes 200 milisegundos para aplicar la máxima fuerza posible. Y esto solo se puede conseguir haciendo entrenamiento de fuerza de una forma, ¿no? El fallo muscular no es la mejor forma para conseguir estas adaptaciones de generar fuerza rápida, ¿no? De lo que nosotros conocemos como tasa de desarrollo de la fuerza, RFD, las siglas en inglés. No sé, yo me voy metiendo en jardines y vosotros me vais cortando. A nivel de fotografía, si pudiéramos seccionar o si pudiéramos hacer un diagnóstico en 3D de cómo son esas estructuras de un músculo funcional de uno que no lo es porque entrena al fallo, ¿cómo veríamos ese músculo eficiente y ese músculo inflamado, por así decirlo? Claro, es que aquí son como diferentes concepciones porque una tiene más que ver con el apartado mecánico, ¿no? Del músculo, de lo que es capaz de generar, la fuerza que es capaz de generar el músculo, y otra quizás tiene un poco más de ver con la parte estructural, con la parte de ese perímetro muscular, esa sección transversal de las fibras, ¿no? Que en entrenamiento de hipertrofia, pues bueno, lo que se persigue un poco siempre es agrandar las fibras, ¿no? Que tengan un mayor volumen, pero lo que hablábamos de esas diferencias en el entrenamiento pueden hacer que esa hipertrofia sea más o menos efectiva, porque al final la capacidad contráctil es la que va a determinar si esas fibras más o menos grandes son capaces de generar la fuerza que nosotros perseguimos que haga nuestro deportista o nuestro entrenado. Entonces, esto es un poco lo importante, más que si el músculo es pequeño o grande, qué capacidad tiene de producir fuerza. ¿Qué capacidad tiene de producir fuerza? Y aquí me da pie a este eterno debate de para X disciplina, eso que siempre se ha debatido en las gradas o en el público general de es que está demasiado fuerte para jugar a tenis, es que está demasiado flaco para X disciplina, es que tiene demasiado brazo. ¿O cuánto es el brazo ¿Cuánto de más es estar demasiado fuerte o cuánto de menos? Ese debate eterno de cuál es el tamaño perfecto o cuál sería el volumen perfecto para que la gente se aclarase. Ahí está ese terreno debate. Yo os doy un poco mi opinión y lo que se puede tener en cuenta. A ver, al final, en modalidades deportivas en las que el propio peso corporal constituye, por así, la carga a manejar, es decir, la carga que yo tengo que transportar, saltar, acelerar, es importante el peso, ¿vale? Es muy importante el peso porque al final puedes, de una forma u otra, puedes hacer que un deportista coja más masa muscular, ¿no? Y que pese mucho más, y eso haga que aplicando la misma fuerza igual salte menos.
me lo invento. ¿Vale? Entonces, también hay que jugar un poco con eso. Si la disciplina deportiva, cómo de bueno es pesar una cosa o pesar otra. En la mayoría de deportes en los que es especialmente importante la fuerza, en los que, bueno, pues ya lo adelanto, ¿no? Pero hay diferentes requerimientos de fuerza. No es lo mismo la fuerza que necesita un maratoniano que necesita un halterófilo, por poner los extremos, ¿no? Pero no es lo mismo un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, un jugador de rugby, lo que me comentabas de un tenista. Cada uno tiene requerimientos mayores o menores de fuerza, con diferentes características, ¿no? Jugador de rugby que tiene que empujar a otro, pues hombre, necesita bastante fuerza y además necesita aplicar fuerza ante una carga medio alta, de un tiparraco que pesa 120 kilos, por ejemplo. Y eso un jugador de tenis quizás no tiene que hacer. Entonces, esto también determina un poco el cómo deberíamos entrenar la fuerza o ese tipo de cuestiones de la masa muscular. Hablando de estos requerimientos en deportes de lucha, y ahí sí que está muy acotado, ¿no? Las categorías de peso para saber si alguien tiene que competir en un peso o en otro. Que aquí sí que igual sería importante el apartado también, bueno, muy importante el apartado de entrenar la fuerza, bajo mi punto de vista. Bueno, yo creo que ya queda claro qué es la fuerza, ¿no? Y cómo. No sé, es que podríamos hablar Sí. mucho. Yo tengo la percepción de que no estoy contando todo, ¿sabes? Del universo de la fuerza, porque al final ahí tenemos muchas manifestaciones de la fuerza y eso hace que tuviésemos que definir qué es esto de la fuerza, ¿eh? Qué es esto de generar fuerza, diferentes fuerzas, ¿no? Fuerza isométrica máxima, fuerza dinámica máxima, fuerza máxima ante cualquier carga, ¿no? Que siempre que queramos aplicar la máxima fuerza posible con ese bolígrafo, tirarlo lo más rápido posible, eso sería la fuerza máxima ante una carga de 100 gramos. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de fuerza reactiva, ¿no? Cuando caigo en un salto contra el suelo y quiero otra vez saltar, pues bueno, es también otro apartado, otro melón que podríamos abrir ahí para hablar. A mí me parece perfecto terminar de contextualizar la fuerza en estos términos de las manifestaciones. Y quiero empezar por uno de ellos que siempre se habla mal de la fuerza máxima, ¿no? Que parece que si no entrenas tu 1RM, ¿no? Que si puedes llegar a hacer una repetición con 150 kilos en sentadilla, parece que si no entrenas con 150 kilos no estás entrenando la fuerza máxima no y no estás subiendo tu umbral, ¿no? Eso de fuerza. eso es. Vale, esto que este 1RM famoso, ¿no? 1RM, una repetición máxima, es decir, con el peso con el que podemos levantar una vez y no dos. O sea, lo levanto una vez y ya, la segunda no puedo. El cuerpo me dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues este 1RM es lo que conocemos como fuerza dinámica máxima, es decir, una carga que se puede movilizar y que es la máxima porque si pusiéramos medio gramo más, no lo levantamos, ¿vale? Esta concepción de que sin entrenar con cargas altas, ¿no? Podríamos hablar desde el 85% de la RM se consideraría una carga alta, 80-85%. Aún se sigue pensando que sin utilizar esas cargas altas no podemos ponernos fuertes o no podemos generar adaptaciones para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Y muchas veces, volviendo al tema de los requerimientos de fuerza en tu modalidad deportiva, está muy descontextualizado. Es decir, es como si a un sprinter solo le entrenásemos andando, o como si a un maratoniano solo le hiciéramos hacer series de 20 metros sprintando. Es decir, claro, dependiendo un poco de la modalidad deportiva, es que le estamos entrenando en un espectro, en una zona del espectro de carga-velocidad, y ya voy metiendo otras cosas, muy acotado. Es decir, las cargas altas son las que más lento se mueven, volviendo al tema del desarrollo, a esa tasa de desarrollo de la fuerza. Es decir, si solamente entrenamos con cargas que se mueven muy lentos, no podemos esperar tampoco que luego con las cargas que van muy rápidas, un saque de tenis, mejoremos muchísimo, ¿no? Entonces, hay que esa coherencia, ¿no? de qué tipo de cargas utilizo. Y luego también estaría el segundo melón, que es qué personas pueden entrenar con más del 85% de la RM, porque eso
hace pupita, Óscar? Que pueden y que deben, Y porque que en deben, muchos claro. casos no deben No, hacerlo, salvo claro. que el deporte lo exija. En este caso, Eso es. Vale, porque, joder, muchas veces vemos que parece que si no se entrenan con ese tipo de cargas pesadas, ¿no? Esas cargas no nos estamos adaptando en la fuerza y no es del todo cierto. Es que muchos deportistas, de hecho, deberían entrenar con cargas que se movilizasen a alta velocidad, ¿vale? Con RMs de 30, 40, 50 y no pasa nada por entrenar al 50% de la RM. De hecho, muchos deportistas se beneficiarían de utilizar estas cargas medias bajas y sí o sí, como ya sabemos, y esto sí que es un mensaje para casa, moviendo la carga a la máxima velocidad que te permita el cuerpo. Es decir, por mucho que visualmente sea lento, Si es ¿lo has máximo que movido puedes a lo hacer. máximo que puedes? Sí, vale. Pues estamos utilizando la carga y optimizando esa repetición. Estamos sacándole el máximo beneficio que tenemos a esa carga en un ejercicio con sobrecarga. No sé. Y esto me da pie a identificar el tipo de entrenamiento de fuerza enfocado al diferente tipo de perfil. Entonces, el primer paso de todo es identificar qué tipo de perfil tenemos delante o qué tipo de perfil soy yo para aplicar este tipo de entrenamiento de fuerza, ¿no? Eso es. Todo esto que os comentaba de intentarle sacar el máximo partido a la carga, moviéndolo a la máxima velocidad, claro, tiene ciertos peros. Hemos hablado de diferentes población. Voy a coger a mi tía Mari Carmen y la voy a poner a máxima velocidad. Pues quizás el primer día no es la cuestión. Quizás necesite utilizar entrenamiento de fuerza controlando la fase de subida, la fase de bajada, ¿no? Estoy entrenando a un deportista con bagaje de fuerza que ya necesita sí o sí optimizar su rendimiento. Es innegociable, tengo que movilizar cada carga, la que nosotros queramos prescribir, ese 35, 40, 50 a la máxima velocidad posible. Estoy hablando en términos de porcentaje de RM, pero me daría igual. 5 kilos de un balón medicinal, si realmente quiero sacarle el máximo partido a ese balón medicinal, lo tengo que movilizar, lanzar a la máxima velocidad que pueda. Ahí estaría aplicando esa máxima fuerza en el tiempo en el que tengo que ejecutar la repetición. No sé si... Claro, clarísimo. Clarísimo. Yo Bueno, me alegro. creo que da pie para entrar al siguiente bloque que queríamos trabajar, que es la teoría del entrenamiento, que es una asignatura que impartes tú. Y por explicar al público, ¿no?, qué es esto de la teoría del entrenamiento. Aquí parece que entrenar fuerza o entrenar cualquier forma de movimiento lo puede prescribir mi primo, ¿no? Y bueno, Y lo está haciendo, y lo está haciendo, ¿no? O el compañero del gimnasio. Y al igual que yo puedo cambiar una rueda de una bici, pero si voy a preparar una quebrantahuesos o voy a preparar una etapa de la Vuelta a España, pues igual no soy la persona más adecuada para hacerlo. Aquí es donde entra la magia y la ciencia de la teoría del entrenamiento, que es una asignatura que impartes tú, ¿no? Y que tiene en cuenta, pues eso, los diferentes perfiles, los diferentes casos, porque puedes tener el mismo perfil, pero ser un caso un mundo por lesiones, por nutrición, por... Claro, nada, o sea, te iba escuchando y se me van pasando cosas por la cabeza de, a ver, ¿qué cuento? ¿Cómo lo cuento? Sí, soy profesor de teoría y metodología de entrenamiento deportivo con mi compañero Luis Alberto. A ver si también algún día se anima a estar por aquí, que seguro que os puede dar información útil. Y en primer lugar, con esto que comentabas, Óscar, lo prioritario es entender los principios del entrenamiento, ¿vale? Tener una buena base sobre fisiología, conocer cómo funciona la máquina que pretendemos entrenar. La máquina es un cuerpo humano. Entonces necesitamos conocer, pues, saber de anatomía, saber de fisiología y saber estos principios del entrenamiento, pues, conocer la progresión, la individualización, ¿no? Pues, ¿qué podemos manejar, qué métodos de entrenamiento utilizar para conseguir un objetivo u otro. Y yo creo que es el primer ladrillo para construir la casa, el poder saber qué tengo que hacer para un objetivo concreto.
¿no? ¿Pudiéramos explicar, hacer un listado de cuáles son estos principios del entrenamiento? ¿Cuáles serían? Pues los principios del entrenamiento que tenemos es el principio de sobrecarga, es decir, el cuerpo tiende a estar, ¿no?, en homeostasis, ¿no?, en un estado, vamos a decir, de reposo, en el cual ni me hagas gastar más, ni yo gasto de más, y necesitamos, pues bueno, pasar de este estado de reposo y necesitamos sobrecarga, ¿vale? Esta sobrecarga, o otro de los principios, es la progresión. Es decir, nosotros no podemos llegar y de no entrenar fuerza, querer ir todos los días a entrenar fuerza al gimnasio y movilizar unas cargas súper pesadas, porque luego pues, puede ocurrir que nos lesionemos, que nos hagamos daño, que realmente la dosis sea un veneno para el cuerpo, ¿vale? Luego tendríamos el principio de individualización, es decir, un poco también con lo que hablábamos antes de las rutinas Wader y tal, lo que te puede servir a ti o a ti no tiene por qué servirme a mí. Y otro de los principios que nos faltaría sería el de especificidad, es decir, si yo quiero que mi cuerpo se adapte a un tipo de estímulo, le tengo que haber enfrentado a ese estímulo. Es decir, si yo quiero correr durante 1 hora, le habré tenido que dar estímulos para que me hagan correr 1 hora. Lo que no puedo pretender es que solamente utilizando entrenamiento de fuerza con sobrecargas, levantando carga, mi cuerpo se adapte a ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, el grado de especificidad es muy importante, ¿eh? Sobre todo ya cuando hablamos en términos de modalidades deportivas, ¿no? No puedo ser un gran tenista si nunca he jugado al tenis. Claro. Ya estamos poco a poco aterrizando a cómo va a ser el entrenamiento perfecto o cómo diseñar esa rutina perfecta A ver si llegamos. planificación perfecta. Pero antes de eso hay como una especie de pirámide de prioridades de donde cómo tiene que ser el orden perfecto de primero tiene que ser selección de disciplinas, selección de ejercicios, seleccionar el volumen en las repeticiones concretas, selección de pesos. ¿Cómo tiene que ser esta distribución para que de verdad le des prioridad a estas cosas? Voy a hacer como un ejercicio de empezar con un deportista en el que desconozco su modalidad deportiva, pero es un joven deportista que empieza con 6, 7, se especializa un poquito en su modalidad deportiva con 10, 11 años y decide incorporar entrenamiento de fuerza. La realidad es que al principio no deberían diferir mucho los programas de entrenamiento, es decir, necesitaríamos conseguir un gran bagaje en saber ejecutar ejercicios básicos de fuerza, pues ejercicios bilaterales, ejercicios que involucren a las extremidades inferiores y extremidades superiores. Estos ejercicios realizarlos técnicamente de la manera más correcta posible. Y en este sentido sí que, al igual que antes te decía el tema de la individualización, de tener en cuenta las demandas que requiere la modalidad deportiva, al principio esto no sería tan importante. Tendríamos que aprender a movernos y a realizar correctamente lo que conocemos como los patrones básicos de movimiento, que no son otros más que empujes horizontales y verticales, tracciones horizontales y verticales, ejercicios dominantes de rodilla, ejercicios dominantes de cadera, marchas, ejercicios de lo que llamaríamos core de antirrotación, antiflexión, antiextensión, antiflexión lateral, ejercicios que involucren giros, saltos, lanzamientos, este tipo de movimientos, ¿eh? Lo que hablábamos al principio de no solamente pensar en músculos, sino en movimientos. Pues estos patrones básicos de movimientos nos darían un muy buen pozo para posteriormente ir a ejercicios más complejos o ir a otros métodos de entrenamiento más avanzados, podríamos decir. Este sería el primer paso, ¿eh? A partir de aquí, pues necesitaríamos, ya cuando quisiéramos entrenar con un poquito más de nivel, necesitaríamos una adaptación anatómica. Es decir, esto que ocurre a mucha gente de querer pasar de 0 a 100 y el primer día del gimnasio hacer, ¿no?, como mi colega hace 5 ejercicios, 3 series de 10, yo hago lo mismo.
y al día siguiente me duele todo el cuerpo. Pues ahí no hemos hecho una adaptación anatómica correcta. Necesitamos pues un periodo en el cual nosotros le digamos a nuestras estructuras que, oye, que vamos a empezar a movilizar cargas o a generar contracciones que implican una alta tensión mecánica, ¿vale? Entonces necesitamos que nuestros vientres musculares, nuestros músculos, pero no solo los músculos, necesitamos esos tendones que nos unen el músculo a la articulación, necesitamos nuestros ligamentos, necesitamos las propias articulaciones que sean capaces, ¿no?, de asumir la carga a la que le vamos a proponer, ¿eh? Esta fase de adaptación anatómica pues dependerá mucho, pero como mensaje para casa, cuando vayamos a empezar en gimnasio necesitamos 2-3 semanas de poner al cuerpo en funcionamiento. No podemos pretender entrenar ya con cargas de entrenamiento que ya lo queremos todo para mañana. Claro. En esta vida lo queremos todo para mañana y no. En el entrenamiento necesitamos generar pues eso, una carga aguda primeramente que nos haga una buena base de carga crónica para poder ir implementando más carga y asumirlas y que nuestro cuerpo se adapte a ellas. Es sacarle el beneficio a las cargas que empleemos, porque si no, estamos sufriendo para nada, por así decirlo. Este sería el segundo apartado. Y luego ya entraríamos en el tercer apartado, en el que ya si queremos entrenar de una forma sistemática la fuerza, pues ya nos podemos preocupar un poco en todas estas cuestiones que al principio parece que nos preocupan mucho, pero que no son tan importantes, de frecuencia de entrenamiento, cuánto volumen realizo, qué selección de ejercicios utilizo, qué intensidad de entrenamiento escojo, con esa intensidad de entrenamiento, qué número de repeticiones o qué fatiga o qué carácter de esfuerzo escojo realizar, y con todo eso tendríamos ya un primer croquis de lo que podría ser una sesión de entrenamiento. He dicho un montón de variables, ¿eh? Un montón de variables que hay que tener en cuenta para prescribir un entrenamiento de fuerza. No es tan fácil como 3×15, no. Necesitamos pues seleccionar los ejercicios, seleccionar el total del volumen de series que vamos a querer hacer. Necesitamos saber qué dosis le vamos a utilizar con ese ejercicio en términos de carga relativa. Podría ser el porcentaje de RM. Necesitamos decidir cuántas repeticiones con ese porcentaje queremos hacer. Y necesitamos también decidir en ese número de repeticiones qué fatiga le queremos dispensar a nuestro deportista. Es decir, queremos que haga todas las repeticiones posibles, que haga la mitad de las posibles, que haga muy poquitas, porque todo eso tiene implicaciones y tiene efectos en la adaptación del programa de entrenamiento. Ahí queda. Ahora mismo le hemos hecho a todos nuestros oyentes un plano general con una explosión de incógnitas. Me lo imagino ahora mismo con un folio en blanco diciendo, vale, series y repeticiones, ¿no? Vale, está. Ahora por dónde empiezo, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. ¿Cómo se debería de darle, si tuviéramos que darle el consejo a esta persona de cómo arrancar, cómo seleccionar, cómo identificar las cargas o cómo saber cuándo me estoy pasando o cuándo no, o qué selección de ejercicios, cómo sería esta guía? Bueno, a ver, voy a intentar lanzar como unos mensajes para casa para quien los quiera coger. El primero sería, no es necesario entrenar al fallo muscular, ¿vale? No es necesario entrenar al fallo muscular. La mayoría de la población, la mayoría de los deportistas no necesitan entrenar al fallo muscular. ¿Qué es esto del fallo muscular? El hacer todas las repeticiones posibles dentro de una serie. Este sería el eslogan. No es necesario entrenar al fallo muscular. El segundo sería, hay que seleccionar cargas. Uno de los principios del entrenamiento también es utilizar la mínima dosis que nos adapte. Con lo cual, ese 80-85% de la RM queda lejísimos. Si al principio un deportista se está adaptando y va ganando fuerza utilizando cargas de un 30 o un 40% de la RM, utiliza esas, ¿vale? Utiliza esa intensidad de entrenamiento que puede ser suficiente. Claro, a veces es difícil ponerle nombre y apellidos, decir que esto qué es, un 30, un 40, un 50. Yo lo entiendo. Para aquellos deportistas que quieran pues, o tienen que hacerse sus propios entrenamientos, en la mayoría de casos utilizar lo que nosotros denominamos cargas moderadas, es decir, una carga
que te pese, pero que la puedas mover varias veces, una carga que pueda movilizar si quisiera ir al fallo unas 20, 24 veces, ese tipo de cargas, haciendo una serie en la que solamente ejecute 6, 8 repeticiones, moviéndolas a la máxima velocidad posible que te permita, ya sería un buen punto para empezar a conseguir adaptaciones de fuerza. Es decir, una carga moderada, una carga que cuando la muevo considere que pesa un poquito, pero que no pesa una barbaridad, moviéndola a la máxima, con la máxima intencionalidad posible, con la máxima velocidad que le pueda imprimir a la barra, en el caso de que estemos utilizando la barra, sería un buen punto de partida. Y en la mayoría de casos ni siquiera sería necesario saber cuántas repeticiones me quedan hasta el fallo. Es decir, hay veces que utilizando una carga ligera o moderada y moviéndola entre 6, 8 repeticiones a la máxima velocidad posible, podría ser suficiente para conseguir adaptaciones. No sé si me quedan 5 o 6 por hacer. Posiblemente no sea necesario conocer si te quedaban 6 o 7. Esto es lo que conocemos como carácter de esfuerzo. Es decir, no necesariamente para conseguir adaptaciones de fuerza necesito ir a hacer todas las repeticiones posibles. De hecho, no es aconsejable por el grado de fatiga que te deja para el siguiente día o con el grado de fatiga que te deja para realizar tu modalidad deportiva. Porque en términos de rendimiento, pues la mayoría de los deportistas que entrenan a la fuerza no compiten en fuerza. Es decir, ellos están utilizando ejercicios press banca, sentadilla, una cargada para conseguir adaptaciones de fuerza para su propio deporte. Pero no quieren, o sea, no es su prioridad, ¿no? Conseguir el máximo rendimiento en ese 1RM famoso. Claro. Aquí le pasa muchas veces al deportista, sufre de goalifting. Es que queremos levantar. No pain, no gain, sí, ¿no? Eso es, que parece que más es mejor, ¿no? Y que si puedo más hacer... es más. Eso es. Más es más y mejor es mejor y es. no es una forma eficiente de entrenar el utilizar todas esas repeticiones que tenemos en la recámara, el gastarlas. Ese deportista pierde el foco, ¿no? en la visión global de cuál es el rendimiento deportivo, que es rendir en tu disciplina, y no ese día, en ese momento, ser capaz de hacer 3 repeticiones más, 4 repeticiones más. Aquí tengo que romper una lanza un poco porque a veces comentarios que he escuchado de gente que lleva mucho tiempo entrenando con cargas altas, cuando utilizas con ellos cargas bajas o medias, tienen esa percepción de esfuerzo de decir, ostras, es que no estoy levantando mucha carga o termino la serie y no termino con esa sensación de estoy súper fatigado, tengo el músculo que me va a estallar. Claro, cuando tú empiezas a entrenar movilizando las cargas a la máxima velocidad posible, un entrenamiento de 4 series de 6 repeticiones con un 50% de la RM, con un 50% de la RM, que en algunos ejercicios podrías tirar más de 24 repes, cuidadín que pica, ¿eh? Yo te digo hacer 6, pero en las 6 la máxima velocidad posible. Es decir, mueve esa carga lo más rápido que puedas. Es decir, imprime toda la fuerza que tiene tu cuerpo para movilizar esa carga. Entonces, también a veces es una cuestión de a qué estamos acostumbrados o cómo está acostumbrado a entrenar mi deportista. Esto a veces pasa con lo que yo denomino los tractores, que hay gente que mueve la barra indistintamente de la carga que le pones a velocidades muy parecidas. Y esto no debería ocurrir. El término que nosotros utilizamos o el término técnico es ese déficit de fuerza. Es decir, nuestro cuerpo, la relación de esa carga-velocidad que decía, está muy estudiada. Es decir, cuanto más pesa una carga, más lento la muevo. Y lo que no debería ocurrir es que con cargas más ligeras la muevo a la misma velocidad, las tendría que mover a velocidades más altas. Si no, algo está fallando. ¿Y cómo debería de identificar el peso óptimo el deportista? Si no dispone de encoders o sabe que no tiene una persona al lado que le pueda echar una mano y le diga, bueno, este peso es el óptimo. ¿Cómo se identifica este peso óptimo? Con óptimo nos referimos a un, saber un poco, porcentaje sea, concreto. Sí, esa RM estimada o esa RM óptima. No existe una carga más adecuada que otra. Sí que lo que sabemos a día de hoy es que si queremos ser eficientes entrenando, si nosotros utilizamos cargas moderadas,
en torno a un 50, incluso te diría, bueno, venga, de un 50 a un 70%. Estas son estas cargas medias, lo que consideramos cargas medias, cargas que no son ligeras pero no pesan demasiado y que no se mueven lento ni muy rápido. Es decir, velocidades dentro de un ejercicio, velocidades medias. Estas cargas son las que nosotros conocemos que nos mejoran todo el espectro de fuerza. Es decir, mejoran tu fuerza cuando tienes mucho tiempo para aplicar fuerza, es decir, cuando muevo una carga muy pesada que tengo varios milisegundos para ir ganándole terreno a la barra, o me producen adaptaciones positivas cuando tengo poco tiempo para aplicar fuerza, es decir, pesa poquito y tengo que movilizarlo a gran velocidad. Entonces, utilizar estas cargas medias, no solo estas cargas medias, sino con lo que hemos dicho anteriormente, ir lejos del fallo, son las que nos van a producir adaptaciones muy positivas para la mayoría de deportistas. Para deportistas que tienen que utilizar cargas altas o cargas ligeras. Este sería un poco, quizás, el mensaje que lanzaría para casa. El utilizar cargas moderadas. Volvemos a entrar en lo mismo. Hay que poder entrenar con cargas moderadas, ¿vale? Lo mismo que a alguien que no ha corrido nunca, el primer día no le mandaríamos 15 kilómetros para correr, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que a la ligera se dice, no, voy a entrenar con el 60%, que parece una chuminada. Hombre, un 60% bien prescrito, si tienes encoder, si lo quieres hacer, pero bueno, más o menos si tú conoces que podrías movilizar un 60% de la RM bien prescrito, moviendo la barra a toda la velocidad que puedas, cuidadín, cuidadín que la sesión de entrenamiento la puedes acabar no muy chamuscado, pero diciendo, no me apetece entrenar más. Y esto me da pie a cómo debe de planificar en el tiempo a esta persona para que note esta progresión o si quiere ver esta progresión en el tiempo, qué indicadores puede tener o cómo debe de estructurar este entrenamiento para decir, vale, sé que estoy progresando, sé que no me estoy estancando en unas cargas o esto que además llevo tiempo estancado, quiero ver esta progresión. ¿Cómo cabe en este tipo de entrenamiento? Pues utilizando pues, los principios de la progresión principalmente. O sea, la idea siempre es progresar primero un poquito en volumen y luego, si modifico la intensidad y progreso de intensidad, reducir un poco el volumen. Vamos a ponerle nombre y apellidos, ¿no? Si yo estoy utilizando una carga del 50% y hago 4 series de 6, pues progresar en volumen podría ser que dentro de 2 sesiones haga 4x8, ¿vale? Si ya he visto que el 4x8 está bien, pues puedo subir ese 50% al 52,5 o al 55, porque esto también es un mensaje que quiero lanzar. A veces los incrementos son de un 5, un 10% y eso puede suponer una burrada. No pasa nada. Un pequeño incremento en el porcentaje de intensidad relativa y volvemos atrás. Si hemos empezado 4x6, 4x8, puedo hacer 4x4 o 4x5. Siguientes sesiones, 4x7. ¿Quiero seguir progresando en intensidad? Subo un poquito en intensidad, bajamos en volumen. 4x4, 4x5, 4x6. Lo que no haría nunca sería progresar en volumen e intensidad porque a veces damos sustos. Yo aquí en la fuerza sí que intento decirle a mis alumnos que el papel lo aguanta todo y muchas veces, claro, ponemos 4 series de 8 repeticiones con no sé qué porcentaje de intensidad. Y dices, bueno, la primera serie la hará. La segunda, cuidado que le costará un poquito. La tercera, ya 8 repes, igual no te saca. Y la cuarta, que habías dicho que querías ir lejos del fallo muscular, pero al final has acabado. ¿Vale? Entonces, un mensaje sería ir progresando un poquito en volumen, sin dar tampoco grandes saltos. Y posteriormente, cuando quiero progresar en intensidad, reducir un poquillo el volumen, ¿vale? De repeticiones. Así no vamos a fallar, ¿vale? Así no vamos a fallar. El tema de no ir al fallo muscular también permite que si tú, por ejemplo, estás haciendo 2 sesiones a la semana utilizando el mismo ejercicio, te va a permitir seguramente utilizar la misma carga externa. Es decir, si te has puesto 45 kilos, que te puedas poner 45 kilos si has entrenado el martes o el jueves. Si vas al fallo muscular, si te has puesto la carga que te tocaba de 45 kilos y te has chamuscado, el jueves no te pones 45 kilos para hacer el mismo número de repeticiones. O esos 45 kilos no te suponen el porcentaje de RM que tú querías entrenar.
Habías dicho que estabas entrenado a 50, pero volvemos al ego lifting. Hoy no es tu 50, hoy supone tu 60, por la fatiga que tiene el deportista ese día. Entonces, aquí sí que sería cauto en el sentido de ir poco a poco, acumulando repeticiones, acumulando volumen en las series. Y la fuerza, la verdad, que es bastante agradecida en el sentido de que la tenemos que hacer muy mal también para no conseguir adaptaciones. Otra cosa ya es lo que estamos hablando de intentar ser lo más eficientes posibles y que nuestro entrenamiento de fuerza no interfiera luego en la modalidad deportiva o en nuestra vida diaria. Si vamos a estar yendo al gimnasio para luego no poder subir escaleras, ostras, no sé cómo de saludable es eso, ¿no? ¿Vale? Siempre, no sé, yo lo considero que es como un complemento a la salud de las personas o al rendimiento deportivo de nuestros jugadores, en mi caso en los equipos que he estado, o en los atletas, o en los corredores, o en los ciclistas, lo que sea. Así lo veo yo. ¿Y hay un número de repeticiones óptimo dentro de un rango para ganancias de fuerza? Estamos hablando. ¿Hay selección de repeticiones concretas? Es decir, pues entre 3 a 10 o de 10 no se puede pasar. O todos estos conceptos que tiene la gente. Conceptos clásicos, tradicionales de hasta 6 repeticiones, fuerza máxima. Si hago de 6 a 12, hipertrofia. Más de 12, fuerza resistencia. Ostras, tenemos aquí, ¿no?, nuestro organismo que va diciendo, a ver, ¿cuántas has hecho? 13. Tía, no hagas hipertrofia, ¿eh? Cambiamos el sistema. Ahora, de las 12 hacían una cosa y ahora la 13 la metemos en este cajón. No, nuestro cuerpo no funciona así. Uno de los mensajes que se podría lanzar es que más de 10 repeticiones muchas veces no es necesario hacer. Incluso con cargas ligeras que pudiésemos hacer 30 repeticiones, yo muchas veces les mando a mis deportistas a hacer 8, 10 repeticiones lo máximo posible. No hemos hablado de otros conceptos como el porcentaje de pérdida de velocidad dentro de la serie, ¿no? Pero con las cargas ligeras se da la casualidad de que podemos meter muchas repeticiones sin perder velocidad. Entonces, muchas veces con hacer 8 repeticiones buenas, 10 repeticiones buenas es suficiente, ¿vale? Porque si no también estaríamos, en términos deportivos, pues sumando mucha tensión mecánica, mucho tiempo bajo tensión, ya metabólicamente el cuerpo le estamos dando como un estímulo distinto. Pasar de 10 repeticiones en la mayoría de casos no optimiza demasiado el rendimiento. Podríamos progresar en carga o hacer otro tipo de estructura de entrenamiento para añadir alguna serie más. Salir de 3 series y de 4 series también se puede salir. Se pueden hacer 6 series de 4, 5 de 5, ¿no? Son cuestiones que a veces nos emplean mucho y al final es programar el entrenamiento como cuando hacemos otro tipo de entrenamiento, ¿no? De carrera. No da miedo hacer 6 series de 1 kilómetro, 8 series de 1 kilómetro, pero de fuerza parece que da miedo mandar 6 series o 7 series o 8 series de 2 repeticiones, ¿no? Al final son 16 repeticiones, ya ves tú qué volumen, ¿eh? Pues hay que ir jugando con las variables un poco de eso para intentar hacer que ese entrenamiento sea efectivo. Porque antes veníamos de conceptos donde volumen de series de 8, series de 10, 8 series, 6 series. Últimamente la tendencia es series efectivas, lo más aproximadas, no pasar de 3, 4, como estabas comentando, escaleras, el pico que esté justo al final. ¿Cómo está esto ahora mismo? Es que, claro, todo esto de las repeticiones, cuando hablamos de repeticiones hay un factor que no se está teniendo en cuenta, que anteriormente no se tenía en cuenta, que es el carácter de esfuerzo. Y este carácter de esfuerzo lo podemos medir con la pérdida de velocidad dentro de la serie, es decir, la primera repetición siempre la hacemos más rápida que la última que vamos llorando por las esquinas. Empiezo con la carga como un cohete y en la última casi pido perdón, perdón. Pues este concepto que anteriormente no se tenía en cuenta, que es el carácter de esfuerzo, también produce unas adaptaciones u otras. Lo que estábamos hablando de las cargas moderadas. Hay gente que puede escuchar solo esa parte del podcast y decir, ostras, vale, pues ya está, una carga moderada con un volumen concreto, no pasándome de 10 repes, 6, 7, 8 repes, ya está. Depende mucho del carácter de esfuerzo. Es decir, si nosotros nos hemos acercado muy mucho
al fallo muscular, eso significa que con una carga que yo podía mover a X velocidad, la he estado moviendo mucho tiempo a una velocidad baja. Y estas adaptaciones serían muy parecidas al haber entrenado con una carga súper alta, al 90%, al 95% del RM. Entonces, claro, ¿solo vale con definir la intensidad relativa de entrenamiento? No, no solo vale con eso. También tenemos que tener en cuenta este aspecto de cuántas repeticiones hago sobre las posibles. ¿Vale? El mensaje para casa sería: no pases de la mitad de las posibles. Con una carga que puedo hacer 12, si soy un deportista, más de 6 ya se ha visto que no tiene demasiado sentido para adaptaciones de fuerza aplicadas al deporte. Si puedo hacer 14, no te pasas de 7. Si puedo hacer 8 RM, 8 repeticiones máximas, no te pasas de 4. Porque ya le estamos metiendo una fatiga extra que parece que en términos de adaptaciones de fuerza, cuando hablo de adaptaciones de fuerza siempre tengo en mente el rendimiento deportivo. Lanzar más, saltar más, correr más, no tiene beneficios. En términos de hipertrofia sí que nos tendríamos que mover a veces en la línea de generar mayor fatiga acumulada, porque tiene más estrés metabólico, mayor tiempo bajo tensión, mayor tensión mecánica. Entonces, esas son las variables que al final hacen que haya una mayor o una menor hipertrofia. Pero de hecho puede ser incluso contraindicado y le estamos dando veneno al cuerpo porque después tengo que hacer otro ejercicio de fuerza o después tengo una sesión Claro. de campo en el que me tengo que enfrentar a Sí. el propio estrés mecánico de, no sé, se me ocurre jugar a fútbol o Claro. tener que hacer una serie. Eso es. O sea, como bien has dicho, puede estar contraindicado. Y al final nosotros con este entrenamiento de fuerza que muchas veces es complementario, lo que queremos es no hacer que luego cuando el deportista tiene que entrenar en lo que tiene que entrenar esté fatigado, ¿no? O que ese entrenamiento que nosotros le hemos mandado deje mucha huella, mucho pozo para entrenamientos posteriores. Al final nosotros queremos, el tiempo nos suele sobrar, entonces queremos ser lo más eficientes posibles. Si con 3 repeticiones ya estoy consiguiendo las adaptaciones que me pueden dar 5, haz 3. La idea de la mínima dosis que nos adapte. Volvemos a esa, en la mínima dosis que nos adapte. Muchas veces en fuerza yo creo que a veces se entrena de más, con esa idea de más es mejor, o de si no tengo esa sensación de acabar congestionado en un ejercicio, y los deportistas no, la mayoría de ellos no necesitan esta sensación, no necesitan acabar congestionados ni con esa percepción de estar cerca del fallo muscular. ¿Y hay frecuencia óptima de repetición de ejercicios en toda la semana? Esto que dicen de frecuencia 1, frecuencia 2, ¿tiene algún tipo de sentido este tipo de concepto? Va a depender muy mucho de la adaptación del deportista y de los años previos de bagaje, pero la mayoría de deportistas con frecuencia 1 ya pueden obtener un estímulo adecuado, ya pueden obtener un estímulo adecuado de fuerza. Bajo mi punto de vista, la frecuencia 2 podría ser lo ideal. Una frecuencia 2, utilizando estos ejercicios que hemos dicho antes que involucren pues, a todo el cuerpo, en deportistas yo creo que sería lo más adecuado. Hay que ver un poco en esa programación cómo ponemos las piezas en el puzzle para que no nos moleste estos entrenamientos de fuerza y que incluso nos pueda llegar a optimizar luego las sesiones posteriores, ¿no? Tenemos sesiones de fuerza que, lejos de generarnos una fatiga muy grande y que no podamos asumir, quizás nos abren una ventana de oportunidad a poder entrenar de una manera mejor, ¿no? En entrenamiento, en deportes en los que tengamos que lanzar algo, proyectar, no sé, en ese tipo de deportes quizás incluso nos abre una ventana de oportunidades a luego poder, lo que sería entrenamiento de contraste, ¿no? Utilizar un tipo de carga y luego utilizar otro tipo de carga, pues una carga moderada y posteriormente una carga baja, como podría ser, ¿no? La bala de un lanzador de peso. Esta aplicación de fuerza nos podría, lejos de hacernos empeorar, nos podría hacer optimizar luego la sesión posterior. Eso ahí también lo dejo, lo tiro para... Eso nosotros siempre hemos llamado, nosotros lo llamábamos transferencias. No sé por qué le Bueno, llamamos así, pero siempre lo hemos llamado así. Se mal llama a veces transferencia a eso de hacer una sentadilla y luego unos saltos seguidos, tal. No,
no es ese el concepto de transferencia. La transferencia pura es hacer un ejercicio que tenga un efecto positivo en otro. Podríamos hablar así. Pues utilizar ejercicios de fuerza en este caso que luego tengan un efecto positivo en la carrera, en el lanzamiento, en el salto, en lo que sea. Eso sí que sería una transferencia positiva. Es decir, hacer algo que no es específico, pero sí que tiene un efecto positivo en el rendimiento específico de tu modalidad deportiva, por ejemplo. Qué bueno. Y para deportistas que no es su labor el gimnasio precisamente, o no es su y tiene que combinar, por ejemplo, me imagino un ciclista que tiene que ejercitar la fuerza, pero tiene también mucho trabajo de campo donde se tiene que ir tiradas muy largas, tiene que irse por hacer ciclismo, o incluso que tiene que hacer casi todos los días, o un corredor que lo mismo, tiene que combinar sus sesiones de carrera con la fuerza. ¿Hay momentos óptimos de dejar la fuerza? ¿Es mejor dejarla siempre al final? ¿Es mejor en días distintos al ejercicio de campo? ¿Cuánto sería la...? Aquí lo que conocemos teóricamente sería que la primera sesión debería ser la que quieres optimizar ese día. Es decir, si ese día sí o sí quieres mejorar la fuerza, haz primero la sesión de fuerza. Si ese día te toca lo que quieras hacer de tu modalidad deportiva y ese entrenamiento de fuerza lo quieres como una dosis complementaria y tal, y le quieres dar menos importancia, pon la segunda sesión. En la medida de lo posible, separa las sesiones. Si las podemos hacer con 6 o 8 horas de diferencia, mucho mejor. Es decir, si una sesión la puedo hacer por la mañana y otra por la tarde, pues sería lo ideal. Si sí o sí la tengo que hacer a la vez, lo más adecuado, ahora me desdigo un poco de lo que te he dicho de priorizar una u otra, lo más adecuado suele ser hacer primero la fuerza y luego hacer tu sesión de tu modalidad deportiva, ¿vale? Es lo que tiene menos efecto, porque si estamos extenuados, luego el entrenamiento de fuerza va a salir mucho peor. A nivel local, muscular, si estamos muy fatigados, luego ponerse a hacer levantamientos, pues es posible que no sea lo ideal. No sea lo ideal. Esto va a tener sentido siempre que esté bien prescrita la fuerza, porque no va a generar esa fatiga. Efectivamente. Claro, me has puesto ejemplos que es muy claro de deportistas que el entrenamiento de fuerza no le tendría que dejar nada de huella para su modalidad deportiva. Es decir, si tú le prescribes a un ciclista un entrenamiento de fuerza y al día siguiente te dice, madre mía, cómo llevo las piernas. Claro. No estamos yendo por buen camino, ¿vale? No estamos yendo por buen camino, porque lejos de optimizarle, casi le estamos haciendo perder sesiones efectivas de su modalidad deportiva. Entonces ahí es cuando hay que hilar fino con qué intensidad utilizo, qué volumen utilizo, qué carácter de esfuerzos bajos, es decir, entrenar muy, muy, muy lejos del fallo muscular. Bueno, con toda la contextualización que tenemos ahora de qué es la fuerza e incluso cómo programarla, nos gustaría que explicases cuál es el gran error que sigue cometiendo la gente normalmente a la hora de entrenar fuerza, que la ciencia ha demostrado ya que no se tiene que hacer así. Aquí hay varios elementos de los que podríamos hablar. Uno quizás el más notorio, yo creo que ya lo hemos comentado, que es el tema de querer ir siempre con carácter de esfuerzos muy alto, es decir, hacer todas las repeticiones posibles. Esto es un error, ¿vale? El ir a ese famoso fallo muscular en deportistas no tiene sentido, ¿vale? A no ser que seas powerlifter, no tiene ningún tipo de sentido. Este sería uno de los errores grandes. Lo que podemos ya ver luego en salas o lo que puedo ver yo con deportistas, aquí ya tiene más que ver con dos cuestiones. Una, el seleccionar bien las cargas de entrenamiento, a veces por exceso y otras por defecto, es decir, ponernos una carga que no nos hace mejorar porque ya estamos adaptados. Es decir, si todos los días la resistencia, ¿no?, que a veces ayuda más. Si todos los días salgo a correr 6 minutos, pues hombre, seré capaz de correr 6 minutos cada vez más rápido, pero quizás no me mejora mucho cuando tenga que correr 1 hora. Pues esto pasa lo mismo. Si solamente todos los días hago el mismo ejercicio con los mismos kilos, claro, ahí la adaptación se ve muy mermada. O el exceso, lo que hemos dicho, todos los días intento entrenar con cargas muy, muy, muy altas, muy cercano al fallo muscular, con caracteres de esfuerzo altos. Claro, ahí la adaptación tampoco sería la adecuada. Yo creo que esto es un error. Otro sería la frecuencia, que yo creo que con frecuencia muchas veces es en exceso.
exceso de sesiones de entrenamiento. ¿Eh? Si está bien programado el entrenamiento de fuerza, con poco podemos conseguir mucho. Con poco podemos conseguir mucho. Antes teníamos la percepción de si no hago 20 series semanales de un grupo muscular, parece que no vamos a adaptar. Es que no es necesario. Es que con unas 8 series de sentadilla a la semana podría ser suficiente para adaptar a un deportista, ¿vale? Si jugamos bien con el resto de variables de la ecuación, ¿no? De esa dosis que estábamos hablando. Esa podría ser la respuesta que os daría. Y luego la tercera, no sé si llevo 2 o 3. Hemos hablado de ese fallo muscular, ¿no? De elegir bien la dosis. La tercera quizás podría ser la selección de ejercicios, ¿no? A veces estamos pensando en ser súper analíticos, algo muy concreto, muy específico, y no nos damos cuenta que con ejercicios básicos generales podemos conseguir una gran adaptación, grandes adaptaciones en los deportistas. Yo qué sé, hacer una sentadilla con barra pues quizás no sea muy guay, pero es que sabemos que si programamos bien la dosis de entrenamiento es efectiva. Sabemos que es efectiva para muchísimos deportistas, tipos de deportistas y para muchísimos deportes. Entonces, yo creo que si tenemos poco tiempo para entrenar la fuerza, hay que ir a lo eficiente. Que tengo una máquina que vale no sé cuánto y me permite poner no sé qué resistencia, ya es hilar muy fino. Eso es irnos a la Z antes de haber empezado por la A y por la B, bajo mi punto de vista. Hablamos de que la sentadilla podría ser un gol estándar, un ejercicio ideal si tuviéramos que priorizarlo frente a otros. ¿Cómo sería una sentadilla bien hecha desde el punto de vista de la fuerza? Una sentadilla bien hecha, aquí otro podcast, ¿eh? Sí, sí. Solamente la sentadilla. Ese gran mundo. A ver, la sentadilla posiblemente sea el ejercicio estrella. El ejercicio estrella por los grupos musculares que activa, por esa coordinación que necesitamos para levantar, por esa similitud del patrón biomecánicamente hablando que hace que se parezca mucho a los saltos, ¿no? A acciones verticales, por así decirlo. Entonces la sentadilla, hombre, es un ejercicio que habría que incluir, te diría, casi obligatoriamente en la mayoría de programas de nuestros deportistas. Ahora bien, ¿qué conocemos de la sentadilla? ¿No? Porque la sentadilla, pues lo mismo, se habla mucho de cuánto hay que bajar, ¿no? Muslo paralelo, sentadilla completa. A ver, en términos de científicos ya se conoce que la sentadilla completa es la que, tanto a nivel de rendimiento como de ganancias musculares, hablando de hipertrofia, es la que más ventajas tiene. Es decir, ya que nos vamos a poner una carga a la espalda, utiliza el máximo ROM, el máximo rango de movimiento posible. Claro, a esto hay que ponerle un pero. Es decir, mi deportista es capaz de utilizar todo el rango de movimiento que permiten sus articulaciones. Hay que tener ciertos aspectos en cuenta. Es decir, el tobillo de mi deportista tiene esa dorsiflexión necesaria. A nivel de cadera y de tronco podemos evitar ese famoso bad wing, es decir, puedo conseguir que el tronco, que la zona lumbopélvica esté estable. Claro, con ciertas cargas esto no es importante, pero ya cuando vamos utilizando cargas más elevadas en términos absolutos de kilos, es algo a tener en cuenta. Si no, podemos incluso generar molestias o incluso producir alguna lesión utilizando un ejercicio, que es justo lo que no queremos entrenando la fuerza. Eso hablando en términos de profundidad, por ejemplo, de la sentadilla, ¿vale? Si nuestro deportista es capaz de hacer una buena sentadilla, yo priorizaría que la sentadilla fuese completa. Esa es la realidad. Ahora bien, si tenemos ciertas pegas, ¿no? La cadera tiene que hacer compensaciones, tenemos un valgo de rodilla, necesita compensar un poco a nivel de tronco la carga y la moviliza más hacia la pierna izquierda que hacia la derecha. Estas son cosas que habría que atender previo a poder utilizar el ejercicio y poder optimizarlo en cuanto a secuenciar esta sentadilla a lo largo del tiempo, ¿no? Si a mi deportista tiene una técnica correcta bajando a paralelo,
utiliza el paralelo. Si puede bajar un poquito más utilizando algún tipo de cuña, hazlo. Si necesito hacer algún ejercicio correctivo para que a futuro pueda utilizar el ejercicio con mayor ROM, vamos a hacer esos ejercicios accesorios o complementarios para que nos mejoren este patrón de sentadilla. Porque esta sí que es una cuestión a tener en cuenta. Es decir, con nosotros con la sentadilla lo que queremos conseguir es fortalecer unas estructuras. Y si ya en lugar de sentadilla pues la bisagreamos y hacemos un ejercicio dominante de cadera, pues claro, quizás ya no le estamos dando el estímulo a los músculos que nosotros queremos. Igual los erectores espinales están haciendo más trabajo que nuestro cuádriceps, ¿no? Y decimos, no, la sentadilla es un ejercicio para el cuádriceps. O no, ¿no? Igual todo lo que es la cadena posterior, la zona isquiosural, los glúteos, tienen mucho que decir aquí, en un ejercicio tan completo como es la sentadilla. Entonces, no sé si respondo, si no respondo a la pregunta, pero... Aquellos deportistas que están trabajando en rangos muy pequeños o en tercios de sentadillas un poco más cortitas, con rebotes, ¿ahí qué estaríamos haciendo? Claro, ahí lo que a nivel de especificidad estamos generando que nuestras estructuras generen fuerza en esos ángulos que, por ejemplo, puede ser nuestro movimiento que vamos a hacer a nivel deportivo. ¿Qué pasa en términos de fuerza? Por poner el mejor ejemplo posible, ¿no? Vamos a pensar en un 50% de la RM. Un 50% de la RM en ese tercio de sentadilla que tú me hablas pueden ser 150 kilos. Un 50% de la RM en paralelo pueden ser ya 120, 110 kilos. Ya quitamos kilos de la barra. Y con el ROM completo, ese 50% puede ser 90, 100 kilos. Es decir, a mayor rango de movimiento, también la carga externa para una misma carga relativa es distinto. ¿Por qué nombro esto? Porque claro, también tenemos otras estructuras, blandas, discos intervertebrales, meniscos, que hay que tener en cuenta. Es decir, mi cuerpo está preparado para ese tercio de sentadilla con esa carga. Pues claro, hay que ver un poco cuál es la ventaja o el inconveniente de utilizarla. En términos de rango, esto sí que ya conocemos, que la sentadilla completa es la que más beneficios nos da. Muy bien, pasamos, si te parece, de la sentadilla a los movimientos olímpicos, que sabemos que también eres experto. La cargada, la arrancada, tradicionalmente se han utilizado en términos de entrenamiento de fuerza. Entiendo yo que porque también ha habido un efecto positivo en cuanto al entrenamiento, pero igual no desconocemos, ¿no? Vox Populi, que por qué, ¿no? Y queremos darle un poco de luz a por qué son tan buenos y por qué deberíamos hacerlos, incluso en los programas de entrenamiento de fuerza. Vale, voy a ver si puedo contestar de la mejor forma posible. A ver, los movimientos olímpicos son ejercicios que pueden conseguir adaptaciones muy positivas para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues básicamente porque podemos movilizar altas cargas, generando altos picos de fuerza, con tiempos de ejecución muy bajos. Es decir, tenemos que aplicar fuerza rápida. Un movimiento de un power clean, ¿no? Lo que sería una arrancada de potencia, una arrancada de fuerza. El utilizar una carga de un 60 a un 95%, la velocidad prácticamente de despegue, de ejecución del ejercicio, es muy similar. Porque en este tipo de ejercicios o se levanta o no se levanta. Entonces, la velocidad pico aquí tiene mucho que decir. ¿Qué ocurre con estos ejercicios? Que técnicamente son muy complejos. Son muy, muy, muy complejos. En deportistas de equipo es muy difícil ver a gente que ejecute bien estos ejercicios, ¿vale? Tienen un gran componente de coordinación intermuscular. Es decir, tienes que dominar muy mucho los patrones básicos y luego hacerlos muy rápido. El ejercicio parte de una bisagra de cadera que luego genera un empuje, un dominante de rodilla, hay un tirón alto, hay que entrar debajo de la barra. Entonces, todo esto hace que sean ejercicios difíciles, ¿eh? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tengo el tiempo suficiente para
enseñarlos, para poder implementarlos en mis deportistas, en la medida de lo posible, hombre, sería adecuado utilizar estos ejercicios, pero a veces la realidad nos dice que es difícil ponerlos o que sea un ejercicio a utilizar con nuestros deportistas. Pero en términos de si es eficaz, son ejercicios muy eficaces por ese alto pico de fuerzas y tener que desarrollar esta fuerza tan rápidamente, porque si no, el levantamiento no se lleva a cabo, ¿vale? No se lleva a cabo. A mí me gustaría preguntar una cosa que cuando lo estudié me llamó la atención. La velocidad de un movimiento olímpico, estamos hablando que está por encima del metro por segundo, que vendría a ser más o menos el 40% de la carga que haces en sentadilla, ¿no? Si lo mueves a alta velocidad. Entonces, estamos hablando que... Un metro segundo en completa sería un 55, 1,07, un 50. También, bueno, depende también un poco en qué deportistas lo hayan mirado, pero sí, un metro segundo es una carga baja. Es una carga baja. Pero, y hablamos de que la 1RM, o sea, el máximo kilo que te puedes meter en 2 tiempos, en una arrancada, estamos hablando de por encima del 1,2, si no recuerdo mal. Sí. Son velocidades... La velocidad máxima está casi cercana a 2 metros. Son velocidades muy altas. Es una velocidad pico es muy alta, porque en esa relación, a ver si no suena muy técnico, en esa relación carga-velocidad son ejercicios un poco especiales. De normal la fluctuación de la velocidad pues va desde ejercicios que se mueven las cargas ligeras en 1,4 metros segundo hasta esa repetición máxima que se mueve a 0,3 metros segundo, 0,20, dependiendo del ejercicio. Y aquí no ocurre eso. Esa velocidad media propulsiva o esa velocidad pico es muy parecida durante todo el espectro de cargas. De hecho, le diría a aquellos que utilizan movimientos olímpicos que si van a poner alguna vez algún encoder, que se queden con la velocidad pico, no con la velocidad media del levantamiento, velocidad pico, que es la velocidad que has conseguido meter, la máxima velocidad a la que has podido mover la barra. Y como bien decías, son velocidades muy altas para cargas muy altas. Esta es la realidad. Entonces eso genera un gran pico de fuerza, tanto de impulso como luego a la hora de recepcionar también, si lo queremos decir, o sea, excéntrico-concéntrica, por así decirlo. Y luego son ejercicios que el riesgo de acercarte al fallo, hacer igual 2 repeticiones de 2 posibles o 3 de 3 posibles, ese estrés mecánico que se estaría produciendo con un fallo o con otros porcentajes, ¿no? Pues igual no es tan maligno, ¿no? Por ese tiempo de exposición a la carga mecánica, podríamos decir. Claro, aquí una de las ventajas que tenemos con los movimientos olímpicos es que si queremos, hacemos solo la fase de levantamiento y arriba soltamos la carga. Entonces nos estamos quitando ahí toda la parte excéntrica que aumentaría el tiempo bajo tensión y demás. Entonces, en este sentido, sin darnos cuenta, casi estamos haciendo un entrenamiento clúster, porque hay unos segundos en los cuales yo descanso. Suelto la barra, entre que me preparo no sé qué y hago la siguiente repetición. Entonces, ahí también lo que estaríamos priorizando es que una de las cosas que para optimizar el rendimiento tiene mucho que decir, que es que todas las repeticiones sean con calidad. Es decir, que todas las repeticiones se muevan a la máxima velocidad posible, ¿vale? Y no fatigarnos haciendo más repeticiones. Esto en CrossFit no ocurre. Es que yo tenía el balón botando diciendo, estaba visualizando estos WOD de CrossFit donde están metiéndole repeticiones overhead o de todo tipo de... ¿Están entrenando fuerza? Sí, están entrenando fuerza. ¿Nos sirve para optimizar el rendimiento? No nos sirve, porque están lidiando con alta fatiga. Muchas veces la movilización de las cargas no es a la máxima velocidad posible, es decir, se va jugando un poco con gestionar los levantamientos, porque hay que hacer muchos. Y la tercera pata del banco sería que las sesiones de entrenamiento dejan una gran huella. Entonces, claro, alguna vez ha ocurrido con deportistas que he llevado que me dicen, oye, es suficiente si voy a CrossFit tal. No es la manera más eficiente que tenemos para optimizar tu rendimiento. Esa es la realidad, ¿vale? Estamos entrenando fuerza, se obtienen muchísimos beneficios, pero no es la manera más inteligente de optimizar a un deportista con ese tipo de entrenamiento.
Muy interesante. Que tradicionalmente un ejercicio que se utilizaba por herencia, ¿no? Adquirida, pues que pueda ser tan interesante, ¿no? En cuanto al entrenamiento de fuerza. Que choca con otra realidad que tenemos ahora, que hay 1000 medios para entrenar la fuerza. Cada año sale 1 o 2 dispositivos que parece ser la panacea y que van a arreglar todos los problemas de deportistas, que se van a lesionar menos, que vamos a conocer más datos, que se nos está yendo un poco la cabeza con esto. A ver, es buena pregunta. Hay que vender cosas, ¿eh? Hay que vender aparatos y hay que vender cosas. Aquí yo creo que cada uno nos podemos complicar lo que queramos. Nos puede incluso paralizar todos estos datos, todos estos nuevos dispositivos, el tener que estar un poco a la vanguardia de qué va saliendo para hacer formaciones y tal. Pero la realidad es que tenemos muchos métodos de entrenar la fuerza que son válidos. Y si por lo que sea en mi centro deportivo no tengo una polea isoinercial, pues no pasa nada, puedo entrenar la fuerza de otra forma. O si no tengo un aparato que electromecánicamente vaya fluctuando la resistencia, pues no pasa nada. No pasa nada. Yo también opino un poco como tú, Óscar, en el sentido de que a veces tenemos tal cantidad de árboles en el bosque que no nos permite ver un poco el camino de la preparación física, del entrenamiento de fuerza. Yo creo que la realidad es que de muchos centros deportivos aún no se tiene esta tecnología. Entonces creo que hay que empezar dando los primeros pasos hasta poder alcanzar a métodos de entrenamiento mucho más avanzados. Esa sería mi opinión. Mi pregunta, y bueno, casi mi opinión que te lanzaba, es porque eso, yo creo que se nos va el bolo pensando que vamos a ser un mejor centro deportivo porque tenemos tal tecnología y luego resulta que ni la sabemos utilizar, ni sabemos sacar partido, o nos olvidamos de otros 4 elementos que son fundamentales para el entrenamiento de fuerza y que estamos dejando por completo, como una buena priorización, una buena programación. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces esto ocurre cuando se hacen presupuestos. Cuando se hacen presupuestos de vamos a adquirir algo de material, pero hombre, que sea material, tal. Y a veces priorizamos el tener una máquina de 1000 euros en lugar de 4 barras con discos que valen 1000 euros. Entonces dices, claro, con una máquina igual puedo entrenar a un deportista. Mediante las 4 barras puedo entrenar a 4 deportistas a la vez. Entonces, no sé si es que hay veces que nos puede el marketing y parece que es mejor entrenador o preparador físico alguien que emplea una máquina que te habla de el rango de movimiento en la fase excéntrica, en la concéntrica, el pico de potencia, la velocidad, no sé qué. Y son datos que lo único que hacen a veces es abrumar al deportista y no tener muy claro si se progresa o no se progresa. Entonces, elementos, materiales que nos permitan medir, monitorizar el rendimiento, bienvenidos. Cosas que generen nubes, bruma y que nos hagan no ir en la dirección correcta, casi no las quiero, ¿vale? No las quiero. A veces me ha pasado, pongo el ejemplo de preparador físico, ¿no? De que no tienes lo básico, ¿no? Tus barras, algún material que quieras utilizar, mancuernas, tal. Te dicen, hombre, pero si pillamos dos GPS para monitorizar la carga externa del high speed run y las aceleraciones tal, si no tengo la A, no me des la F, que quiero la A, ¿eh? De momento quiero la A, que me es más útil para o tiene más aplicación práctica que lo otro. No, lo otro queda mucho mejor, ¿no? Queda más chic. Estamos llegando al final de la entrevista. Tenemos un montón de temas que nos gustaría tratar contigo. Entiendo que vendrás más veces, pero sí que nos gustaría tratar un tema en concreto, que es el tema de la fuerza entrando fuera de temporada, ¿no? Off-season. ¿Qué capacidad tiene aquel deportista que quiere entrenar por su cuenta, que no tiene una prescripción por parte de su equipo o de su entrenador, porque son meses inhábiles que no puede tener encima? ¿Qué tipo de trabajo puede hacer un deportista para llegar en las mejores condiciones posibles a la siguiente temporada? Está bien la pregunta, la verdad, esto del off-season que está tan de moda.
Pues aquí sí que algunas consideraciones serían, quizás podemos aumentar la frecuencia de entrenamiento de la fuerza, ¿eh? Que siempre estamos un poco poniendo el puzzle de dónde pongo las sesiones para que no interfieran negativamente, tal. Pues aquí sí que quizás podríamos aumentar la frecuencia de entrenamiento. Podríamos completar con un mayor número de ejercicios que quizás no hagamos tan a menudo durante la temporada. También tendríamos que tener en cuenta los eslabones débiles de cada deportista. Es decir, por poner un ejemplo, a un deportista que se ha lesionado una zona del cuerpo, la zona isquiosural, pues quizás es momento de intentar reforzar un poco. Bajo mi punto de vista también es un buen momento para aumentar lo que son los umbrales de fuerza dinámica máxima. Es decir, al igual que en resistencia, ¿no? Queremos mejorar el VO2 más para luego ir a un porcentaje, al mismo porcentaje y correr más rápido. Aquí también nos tenemos que hacer un poco más robustos, en el sentido de que si nosotros estamos mejorando nuestra fuerza dinámica máxima, luego las cargas submáximas también podremos generar más fuerza, ¿no? Entonces también podría ser un objetivo que igual en temporada no priorizamos eso, ¿eh? Sería un poco mi consejo, es decir, aumentar un poquito la frecuencia de entrenamiento, incluir ejercicios que durante la temporada los dejemos un poco más de lado, meter ejercicios bilaterales y unilaterales, progresar en cargas. Si nos queremos acercar un poquito más a esas repeticiones con más pérdida de velocidad o con un carácter de esfuerzo medio, quizás sea el momento. Es decir, igual nos importa menos poner un poquito más de fatiga y que al día siguiente nos notemos un poco más pesados en ese momento que tengo más descanso entre sesiones, que dentro de lo que es la temporada, que sí que la densidad, ¿no?, de los entrenamientos hace que no haya margen de maniobra. No sé si contesto o no contesto. O... Sí, rompes con el panorama que nos encontramos habitualmente de el deportista acaba la temporada, no descanso, que la siguiente va a ser muy dura. Al final lo que está consiguiendo con eso es un proceso de desadaptación. El descanso es necesario. Ahora ya sabemos que es necesario el descanso 2-3 semanas, pero luego entra en juego ese concepto de training, que básicamente es el desentrenamiento. Es decir, las adaptaciones que tenga principalmente encima las de velocidad y fuerza son las que primero se pierden. Entonces necesitamos mantener estímulos para al menos no perder, mantenernos. Y así se mejora, ya sería maravilloso de cara a la siguiente pretemporada. Y como último, quizás mensaje para casa también sería no quemar. No quemarnos o no quemar a los deportistas, porque a veces ves off-seasons con una sofisticación que dices, a ver, está entrenando más ahora que cuando está en la temporada. Entonces, bueno, vamos a intentar también ser coherentes en ese sentido con el nivel de carga que les proponemos a los deportistas. Pues el deportista que acaba la temporada dice, ahora se van a cagar, voy a volver en septiembre como si fuera... Yo tengo deportistas de esos. Eso es, como si fuera Ronnie Coleman, de repente van a flipar. Eso es, pero van a flipar de repente y vuelven como un bloque de hielo de duros. A ver, el cuerpo pues, necesita también esos procesos de recuperación. Sí. Está bien tener ese foco en voy a puntualizar en puntos débiles, voy a intentar mejorar un poco, pero tampoco volvernos locos de no llegar a septiembre con el sistema nervioso por el suelo. Chamuscado. Llegar ya quemado y cuando te toca entrenar duro no puedes entrenar duro, por ejemplo. Eso sí que sobre todo en deportes que tengan un objetivo a largo plazo, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que estar bien cuando hay que estar bien, no antes. Hay que llegar bien. Juanra, por nuestra parte, nos has dado una masterclass de periodificación del entrenamiento. Se nos han quedado temas en el tintero que contaremos contigo en un futuro para que nos cuentes. Yo he encantado. Ese entrenamiento de pérdida de velocidad, dispositivos como el encoder, cómo utilizarlos correctamente, porque vemos diariamente nosotros que la gente no tiene ni idea de qué utilizarlos. Lo pone en la barra y lo que salga, ¿no? Y le gusta mucho ver la pantallita que las barras suben o bajan, pero no saben cómo aplicarlo en su día a día. No toma decisiones. Exactamente. Bueno. Pliometría, que también es otro mundo. Es otro melón los saltos, también. de cómo aplicarlos correctamente, no pasarnos de la raya. Hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero, así que te damos la invitación para cuando quieras volver a venir y darnos otra masterclass en otro de los ámbitos. Bueno, no sé si ha sido masterclass o ha sido una lluvia de ideas y de conceptos. Yo la verdad que he estado muy cómodo con vosotros.
os agradezco la invitación y si en otro momento surge la oportunidad de hablar de estos temas que me apasionan, la verdad, y veo que a vosotros también, pues encantado de participar. Si quieres dar un mensaje a la audiencia o a las personas de Fuerzas Vida. Que la fuerza te acompañe, o sea, que la fuerza te acompañe y hay que entrenar fuerza sí o sí. Elige la forma que más te guste, levantando tu peso corporal, levantando cargas externas, haciendo pliometría, entrenamiento isométrico, como tú lo quieras hacer, pero hacer fuerza. Pues nada, Juanra, que la fuerza nos acompañe. Mil gracias por venir, Juanra. Muchas gracias.